Bien, estamos listos para seguir estudiando lo poco que he estado compendiando del libro de cartas sobre meditación ocultista. Todo lo que llevamos ahorita de estar platicando y estudiando en estas tres cartas, hemos estado escuchando el átomo permanente, el átomo físico permanente, el átomo astral permanente y el átomo mental permanente. Bueno, pues miren, un científico le tomó una fotografía a un átomo. Esto es lo que están viendo aquí, esto es lo que yo quería mostrarles. Esto es la hermosura, nada más, del estudio. Vean el tamaño, vean, tan chiquitito. Es obvio que no se ve el átomo, ¿verdad? En el laboratorio, pues es donde lo hacen. Le pusieron de este lado una inmensidad de luz y de calor y de este lado otro. Entonces, cuando este átomo se calentó, irradió tanta energía que fue en el momento que la tomaron. Esa fotografía es de un átomo. Esto ya es lo aclaramos otra vez. El átomo de laboratorio. Es una hermosura esto. Bueno, pues todo nuestro cuerpo tiene átomos. Y como es arriba, es abajo, bueno, pues todo el universo tiene átomos. Nosotros, bueno, tenemos la oportunidad que la NASA nos muestra las fotografías del transbordador, del telescopio Hubble. Les he subido muchas fotografías. Eso es lo que él alcanza a ver. Y lo que ya no alcanza a ver, ¿tienen idea de lo que hay por allá atrás todavía? Entonces, el átomo del laboratorio logran dividirlo, o sea, lo hacen más chiquito, porque ni la mente la pueden dividir, ni el alma la pueden dividir. Pero esto nos da la pauta nada más de que, ¿qué es esto? Bueno, les quiero nada más comentar lo siguiente. ¿Ven ese puntito? Es enorme, enorme, porque así está de donde yo lo estudié, que fue tan intenso el calor y la luz que, pues que el átomo se irradió. ¿Tienen idea de lo chiquitito que es? Ahora pregúntense de qué tamaño es el alma. Esas son las reflexiones que nos lleva, por supuesto, la meditación, a tratar siempre de ir a la causa, no al efecto. Porque nosotros no podemos quedarnos con nada más de que Dios hizo todas las cosas, porque esa es la parte mística. Y bueno, es una ciencia, dice el maestro Dojoalcul, la ciencia esotérica. Y se hacen en el subjetivo mil cosas que no tenemos ni la menor idea. Este de aquí, bueno, hemos hablado muchísimo de él, en la gran invocación y en todo se pone. Ese es el loto egoico, donde tiene esos átomos ahí. Si ustedes son observadores y tienen los libros del maestro Dujol y Ernest Bailey, no tienen ningún símbolo en las portadas, ninguno, porque por eso es el trabajo, el trabajo y el trabajo. Pero bueno, comencemos aquí con
con esta carta que ya está por terminarse, por cierto, esa carta, y les vuelvo yo a decir, las demás cartas va a ser muy difícil que las estudiemos porque van siendo más abstrusas, abstrusas, y hay cosas que se le salen a uno de su comprensión todavía. Entonces, no tratamos, o sea, yo no trato de que los que nos estén escuchando se duerman y se aburran. Se trata de despertar un interés, pero también hay personas que han caminado un poco más. También está el estudiante sincero buscador. Entonces, pues, para todos ellos trata uno de estar poniendo las pláticas y el estudio. Estamos leyendo la relación del ego con la jerarquía, la relación del ego con algún maestro en la actual etapa es emprendida conscientemente, pero en sí misma constituye un desenvolvimiento evolutivo, según se ha dicho. Existen en la jerarquía humana, en la evolución, 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Esto vale la pena hablar de esto. 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Y voy a dejar aquí el cursor. El maestro en uno de sus libros dice lo siguiente. El primer sistema solar se pusieron 100.000 millones de mónadas masculinas. En el segundo sistema solar, que es el de nosotros, se pusieron 200.000 millones de almas. Lo que aquí dice, 60.000 millones masculinas y 140.000 femeninas. Este sistema solar en el que estamos viviendo en estos momentos y en este cálculo que le quieran llamar, es femenino. El tercer sistema solar, que son millones y millones y millones, para que eso ocurra, el tercer sistema solar se pondrán o tienen 300.000 millones de mónadas. ¿Y sabe cuáles son lo que dice el maestro ahí? De mónadas homosexuales, que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es la homosexualidad. Entonces, ustedes se dan cuenta que en dónde lo pueden buscar también. Perfecto. Son 6 tomos de la doctrina secreta. Ahí les hablan de eso. Entonces, dice aquí que en esta evolución humana se pusieron 60.000 millones de unidades conscientes o espíritus. Estos se encuentran en los niveles causales. Aunque el número se ha reducido algo hoy, porque algunos han recibido la cuarta iniciación, estos egos de diferentes grados de desenvolvimiento están vinculados con su mónada, espíritu o padre en el cielo, como análogamente, aunque en materia más sutil, el ego lo está en la personalidad. Como bien saben, me encanta cuando yo leo esto. Como bien saben, pues, ¿cómo vamos a saber si apenas estamos leyendo todo esto? Pero el maestro habla así. Como bien saben, entonces yo digo, vientos. Me da gusto que él piense que yo lo sé, pero yo apenas lo estoy leyendo. Entonces dice aquí, como bien saben, las mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno de los espíritus planetarios. En los niveles egoicos, los egos se encuentran en condición similar. Un adepto del mismo rayo supervisa su evolución general, ocupándose de ellos en grupos, formados de acuerdo con, antes de seguir, dice, ocupándose de ellos en grupos. Los grupos son importantes, pero subjetivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma un grupo? De acuerdo al subrayo egoico. El periodo de individualización de entrada en el reino humano y el grado de realización. He tenido la oportunidad de leer
porque les puedo asegurar que he leído, que si lo he entendido, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Eso es otra cosa. Una cosa es leer y otra cosa es entenderle. Pero por ahí yo leí que hay almas viejas, y eso es lo que está diciendo aquí, ¿eh? Hay almas muy viejas en el planeta Tierra. Nosotros somos almas jóvenes. Cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con ciertas personas, y me refiero y les digo, es que para que nos pongamos de acuerdo, mi alma es un poquito más vieja que la de usted, que la de usted. ¿Por qué? Porque pongo siempre este ejemplo para que podamos entender el periodo de individualización de entrada en el reino humano. Y siempre pongo el ejemplo, los muchachos de los reclusorios y muchachas saben que siempre pongo este ejemplo y todos los que me conocen. La masa de la tortilla, está la máquina, ponemos la masa y sale la primera tortilla. Y llega al canasto, o siempre digo, o al suelo. Pero supongamos que llega al canasto. Y así vienen las demás, ¿verdad? Esta primer tortilla que ya está ahí, por supuesto que tiene más evolución que la última que va a salir de esa masa. Entonces esa tortilla es más vieja en evolución que la última, porque fue la primera. Por eso el maestro Dujal cuando habla de el sabio Vyasadeva, bueno, tengo que aclarar algo. El maestro Dujal dice el sabio Vyasa, y en los Upanishads y todos los Vedas, ahí dicen Vyasadeva, porque era un dios desde el punto de vista de ellos. Bueno, pues esa mónada ya ni está con nosotros, él dice, él ya se fue a su sistema. Estamos hablando que estamos en el segundo sistema, ¿verdad? Y el maestro Dujal dice, él ya se fue a otro sistema. Imagínense lo viejo que son, lo viejo que son esas mónadas. Si se quedaron con la duda cuando yo dije del primer sistema solar, que eran masculinos, bueno, no de mucha evolución, pero los judíos vienen de ese primer sistema solar, dice el maestro Dojal Kul. Los chinos vienen de ese primer sistema solar. Ah, pero también quienes vienen de ahí, pues su santidad el Dalai Lama con todos sus discípulos. Su santidad del Karmapa, los Rinpoches y tal, vienen del primer sistema solar. Imagínense lo viejo que son. Lo viejo que son nada más. Entonces, cuando un maestro dice aquí, va a formar sus grupos, él tiene que ver precisamente todo esto que acabamos de ver. Les digo que nosotros nos reunimos en X lado, donde ustedes quieran, en el parque, como dice la canción, el parque, la lluvia y otras cosas, en las escuelas, en las logias, donde ustedes quieran nos reunimos y vamos a hacer una meditación. Nada más que no puede ser una meditación ocultista por todo lo que estamos estudiando. Y se convierten en místicas y guiadas, porque aparte de eso son meditaciones guiadas, que pues, no, la única finalidad es que sintamos nosotros bonito, nos relajemos, en unos casos nos quedamos bien dormidos y hasta ahí quedó todo. Pero las meditaciones, cuando tiene un grupo, el estudiante, se lleva a cabo el subrayo del rayo egoico, el periodo de individualización o de entrada en el reino humano y el grado de realización. El adepto del mismo rayo, hay que aclarar nada más aquí tantito. En las iniciaciones, la cuarta iniciación es de los maestros, la quinta iniciación es del adepto. El maestro es una cosa y el adepto es otro. El maestro cuarta iniciación, el adepto quinta iniciación. Ok. El adepto del mismo rayo ejerce la supervisión general, pero supeditado a él trabajan los maestros. ¿Ya vieron?
cada uno en su propio rayo y con sus respectivos grupos individuales que están afiliados a ellos según el periodo, el karma y el grado de vibración. Regidos por los maestros trabajan los discípulos que han alcanzado la conciencia del yo superior. Por lo tanto, pueden actuar en los niveles causales y ayudar al desenvolvimiento de esos egos cuyos cuerpos causales están menos desarrollados que el propio. Todo está bellamente sujeto a la ley, y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del progreso alcanzado en la triple personalidad, el ego es ayudado en los niveles inferiores por dos discípulos. Uno actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. Yo, respetuosamente, y cuando hablo yo de estos dos discípulos, por eso yo siempre digo, ajá, los chismosos son los que nos llevan todos los diagramas, las gráficas y todo de cómo nos comportamos, ¿verdad? De acuerdo a todas las tonterías que hacemos y se la pasan a otro discípulo del cuerpo mental. Si hay dos discípulos que hacen esto, mis queridos hermanos, sí, mis queridos hermanos, entonces por eso es que se requiere en una iniciación los padrinos, las alegorías, ¿verdad? En doble A hay padrinos, sí, bueno, no voy a hablar de eso, pero ahí está la existencia del porqué. Todo esto a su vez informa al discípulo que posee conciencia causal, el cual informa al maestro. Todo esto, como pueden ver, es realizado con la colaboración de la conciencia interna que reside en el cuerpo causal e implica 5 factores concernientes a la ayuda del ego. Es un desenvolvimiento evolutivo. 1, el adepto de su rayo. 2, el maestro de su grupo. 3, un discípulo con conciencia causal, un discípulo en el plano mental y un auxiliar en el plano emocional. Vean nada más lo lejos que estamos de creer que con ciertos grados que tenemos en la escuela somos Juan Camaney. Lejos, lejos, sinceramente estamos de ver esto. Una cosa es a la escuela que nosotros pertenecemos, claro, vamos a estudiar lo que ahí está en esa escuela, pero que de ahí sepamos lo que se estudia en otra escuela, eso está muy difícil, porque para eso ya se requieren las meditaciones. Durante el transcurso de un sinnúmero, otra vez vuelve a decir el maestro, un sinnúmero de vidas, el ego es prácticamente inconsciente de la personalidad. Existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre constructor y artista les aplica los primeros colores. Entonces, el ego empieza a prestar atención, rara vez al principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Por eso el maestro Duhalkul dice, mientras nosotros estemos polarizados en el astral, no nos interesa lo más mínimo meditar. No. Y aquí podemos darnos cuenta que dice esto, chala, pero si yo pensé que hacía servicio, yo pensé que, no, pues eso es nuestro espejismo nada más.
A través de la meditación ocultista, tenemos que ir rompiendo en vidas, vidas, vidas y vidas nuestros espejismos. Y entonces sí nos vamos a dar cuenta que dice uno, ups, esto es un pachangón enorme. Por eso dice que llevamos vidas en que nada más respondemos a la personalidad, somos más instintivos que, 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 que nada, somos igualitos que los perros. Desarrollamos el instinto nada más y nos manejamos así. Tenemos conciencia grupal, a dónde va el ola, la ola, uf, para allá nos vamos, para allá, para acá y para acá. Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas, otra vez, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando y el hombre entra en el sendero de probación. Ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el servicio prestado a la humanidad. La visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. La jerarquía empieza ya a actuar y la instrucción del aspirante se lleva a cabo tal como lo he mencionado. Hasta ahora los instructores solo han observado y guiado, sin ocuparse definidamente del hombre. Se ha dejado al ego y a la vida divina desarrollar el plan, y la atención de los maestros ha sido dirigida al ego en su propio plano, el cual hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibración y obligar a los vehículos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Es principalmente cuestión de intensificar el fuego o calor y en consecuencia la capacidad vibratoria. El fuego egoico aumenta cada vez más hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Reflexionen sobre esta frase. Como arriba es abajo. El proceso se repite en cada peldaño de la escala. En la tercera iniciación, la mónada es consciente del ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez debido al refinamiento de lo material y a que la resistencia es un factor que existe únicamente en los tres mundos. Y esto es interesantísimo. He aquí por qué un maestro no sufre dolor. Mejor dicho, dolor como lo conocemos en la tierra, que es gran parte dolor en la materia. El dolor que se halla oculto en la comprensión, no en la resistencia, se siente en los niveles más elevados y llega hasta el logos mismos. Pero esto está fuera del tema y es casi incomprensible para ustedes que todavía están trabados por la materia. Para que no estemos de preguntones así de sencillos, ni estemos alucinando que somos tal y tal y tal. Ahí está, estamos todavía trabados en la materia. La relación del ego con su propio desenvolvimiento. El ego trata de alcanzar el fin deseado de tres maneras. Uno, por un trabajo definido en niveles abstractos. Aspira a hacer contacto con el átomo permanente y a encerrarlo. Este es su primer acercamiento directo a la triada.
Dos, por un trabajo definido con el color y el sonido, con miras a la estimulación y vivificación, actuando en grupos y bajo la guía de un maestro. Tercero, por frecuentes intentos para controlar definidamente al yo inferior, cosa que desagrada al ego, cuya tendencia consiste en contentarse con obtener conciencia y aspiración en su propio plano. Por último, para terminar, recuerden que el ego también tiene algo contra qué luchar. La negativa a encarnar no se manifiesta únicamente en los niveles espirituales, sino también en el yo superior. El ego tiende a lograr, además, ciertos desenvolvimientos incidentales a los factores tiempo y espacio, según se extiende en los tres mundos, tal como la dilatación del cuerpo causal, por el estudio de la telepatía divina, la psicología del sistema y el conocimiento de las leyes del fuego. Todo lo que escuchamos nosotros es totalmente abstruso. Si es primera vez que estamos escuchando esto, nos tira todas nuestras creencias místicas, porque yo pensaba que fulanito de tal tenía mucha evolución y que sabía tanto por pertenecer a tal escuela, a esto, que tal pastor o sacerdote sabe mucho porque tiene todo, etcétera, etcétera. Y nos vamos dando cuenta que no es así, ¿verdad? Que exactamente está delineado un plan. Tenemos que caminar primero por el plano místico, por el camino místico, y después al ocultista. Y como decía ahí en una que estuvimos leyendo, estamos duro, duro y duro que queremos pertenecer aquí y por allá. Cuando se nos llega a dar la oportunidad y nos ponen enfrente tantísimo, tantísimo trabajo y disciplinas, ya no queremos seguir adelante. Nosotros creemos de veras que cuando estamos, porque yo tuve esa oportunidad muchos años, cuando estamos enfrente de los monjes tibetanos, ay, yo quiero ser, sí, quiero ser, nada más que tienen miles de vidas adelante que nosotros, ¿eh? Ya les dije, así se va, así se va. Nada más un día les platiqué aquí, el primer discípulo ya no está con nosotros, vive en Sirio y fue Hércules, y vean los 12 trabajos que pasó él, cosa que nos ahorró él esa chamba, porque eso lo pasó él y nos dejó un legado muy interesante. Pues así, los maestros van haciendo sus grupos y sus grupos y buscando a sus futuros estudiantes de acuerdo a esto, esto y esto y esto, y todo lo que ya estuvimos nosotros hablando y estudiando. Recuerden, mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Nos vemos y nos escuchamos para la siguiente. Gracias.